Bueno, son las 9 de la mañana con 42 minutos en el tiempo del centro de la República. En el análisis de las facturas de Monex con Inicio y con EFRA, encontramos aquí dos datos, como decíamos, muy preocupantes, que es el corto periodo en el que realizaron estos contratos con Monex. Inicio entre el 16 de abril, del 16 de abril al 25 de mayo del 2012, firmó 22 contratos con Monex por 50 millones de pesos. Entre el 16 de abril y el 25 de mayo, 22 contratos por 50 millones de pesos para recompensas corporativas de Civale Mastercard. La cuarta parte, una empresa que no aparece por ningún lado, contrata la cuarta parte de lo que se gastó en un año toda la Cámara de Diputados en instrumentos similares. EFRA contrató con Monex entre el 21 de mayo, del 21 de mayo al 19 de junio, o sea, todavía menos tiempo, en apenas unos días, contrató 91 millones de pesos en tarjetas Monex Civale en contratos de recompensas corporativas, que sería poco menos de la mitad, en muy pocos días, de lo que compraría en todo un año la Cámara de Diputados. Hasta ahí dejamos la revisión de los datos que nos van apareciendo en esta investigación periodística que le hemos mostrado en estos últimos días. En las pesquisas sobre quiénes son estas empresas, bueno, ya encontramos, y lo hemos dicho, que sus domicilios fiscales, los que están puestos en estas facturas electrónicas, no corresponden con la dirección expuesta. Monex emite documentos fiscales digitales a dos empresas con dos domicilios que, hasta donde nosotros pudimos verificar in situ, no corresponden a esas empresas. Y luego fuimos, Daniel Lizárraga, también a solicitar información al Registro Público de la Propiedad. Así es, y lo que hemos encontrado, estamos ya en condiciones de informar al auditorio, es fundamentalmente lo siguiente. Grupo Comercial Inicio inició operaciones, o al menos se tiene el primer registro de ellas, el 27 de octubre del año 2006. Sus dueños son, y lo voy a leer tal cual: administrador único Paz Morales Ramón, apoderado Ruiz Guerra Juan Carlos, Pérez Lizárraga Alejandro Jaén. Los accionistas son Paz Morales Ramón con 30 acciones, Fragoso Oscoy Juan Oscar con 20 acciones. Esta es toda la información que se tiene. Es curioso, pues, como sucede en pocos registros públicos, que no hay una dirección en este registro comercial. No hay una dirección en la cual se pueda remitir el domicilio fiscal de esto. Es una situación extraña, digamos, ¿no? Es una situación extraña. Al revisar efectivamente el registro público, no hay dirección, como dices, de estas empresas, y eso ya es un dato. Como no hay dirección tampoco en el único registro público, que no es este, sino en el registro de dos licitaciones en las que participó Inicio. Recibimos, eso debo decirlo, en nuestro correo, esta información. Alguien que ha seguido la investigación de todo esto, supongo que alguien que está relacionado con las delegaciones, no presupongo porque no tenemos el dato exacto, pero sí tenemos los documentos que nos envían y hemos verificado efectivamente que corresponden a la participación de Inicio en dos procesos de licitación en Iztacalco, que también son extraños por diferentes razones. La delegación Iztacalco emitió invitaciones para ofrecer servicios de proveeduría a varias empresas. Como suele pasar, los gobiernos a veces licitan de una manera, o a veces licitan de otra, o hacen asignaciones directas. Puede haber licitaciones por invitación, y entonces en este caso la delegación Iztacalco en 2009 emitió invitaciones a varias empresas para darle un servicio de mantenimiento eléctrico y de materiales eléctricos. Básicamente decía Iván Camiruaga Hernández, como director de Recursos Materiales y Servicios Generales. En 2009, en la delegación Iztacalco, invitó a varias empresas para que participaran como proveedores de esta licitación.
Y como suele pasar, las empresas presentaron sus propuestas y ganó alguna este servicio para la delegación Iztacalco. En estas licitaciones, en 2, participó Inicio por invitación. Y lo que llama la atención es que, a diferencia de las otras empresas invitadas, que con toda claridad en el documento de la delegación Iztacalco dicen su nombre, su dirección, su teléfono y todos los referentes obligatorios, pues para saber quiénes son las empresas, en el único caso en donde solamente viene el nombre de la empresa es el de Inicio, lo cual es muy llamativo. Tenemos una empresa que participó y que da su nombre, su dirección, ni siquiera tengo que decirlo porque realmente no tenemos por qué involucrar otras empresas que no están en este ajo, digámoslo así, pero empresas que dan su nombre, su dirección, sus teléfonos, a ellas, más que lo dan, el propio invitador, el propio director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Iván Camiruaga Hernández, les invita y dice: constructora y abastecimientos fulana, ubicada en tal dirección, con tales teléfonos, tal cosa, atención a su representante legal, y le dice: por este conducto me permito hacerle una cordial invitación para que participe en el evento de invitación restringida a cuando menos 3 proveedores de tal adquisición de material eléctrico, que se llevará a cabo de acuerdo a las bases anexas y en las que también se indican las fechas en que se llevarán a cabo los diferentes actos relativos al mismo. Agradeciendo la atención al presente, quedó de usted el director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Iván Camiruaga Hernández. Y así como le invitó a esta constructora, invitó a otra, y en todos los casos Camiruaga se refiere a las constructoras, insisto, con todos los detalles de su ubicación, teléfonos y demás cuestiones. En el único caso en donde emite una invitación idéntica, pero que no tiene ningún otro dato más que el nombre de la empresa, es en Inicio. Grupo Comercial Inicio SADCB presente, y le invita igual. No ganó Inicio la licitación, pero quedó un registro público de su existencia o de su presunta existencia. Ese es el único elemento que hemos podido rastrear y que de suyo es sospechoso, es su participación en estos 2 procesos de licitación en la delegación Iztacalco en el Distrito Federal en ese noviembre del 2009. Otro dato que llama la atención y que brinca de estos documentos que tenemos en nuestras manos es que, a diferencia de todas las apellido, dirección y teléfono, en el único caso en donde dice recibí de original con una fecha distinta es Inicio. En todos los casos, la invitación se emite en una fecha de noviembre de 2009 y se recibe en noviembre de 2009 por parte de las empresas que son invitadas a participar. El único que no cuadra aquí es el de Inicio, porque lo invitan solo con su nombre y dice: recibí 6 de noviembre 2010. O se equivocó quien recibió o algo pasó extraño, porque la invitación está girada en noviembre de 2009 a todas las empresas, todas reciben en noviembre de 2009 y la única que recibe 6 de noviembre de 2010 es Grupo Comercial Inicio SADCB, cuyos datos no aparecen en el registro público de la propiedad, cuyos datos no aparecen tampoco en esta licitación de Iztacalco, y cuya pregunta es: ¿quién es Inicio y quién es EFRA, que fue capaz de contratar por 141 millones de pesos servicios Monex Mastercard por cantidades atípicas de un servicio propio de las prestaciones a los trabajadores, que es Civale, en un periodo establecido en pocas semanas? Del 16 de abril al 25 de mayo, la empresa Inicio tuvo 22 contratos por 50 millones de pesos, y en un periodo más corto todavía, la empresa EFRA tuvo varios contratos por 91 millones de pesos. ¿Quiénes están detrás de estos dineros? ¿Y cuáles son los orígenes de estos dineros? ¿Y qué conexión hay con el ámbito político electoral
de nuestro país. Preguntas abiertas que, insisto, las autoridades que ya tienen sus propias investigaciones al respecto deberán clarificar, pues entre más pronto mejor. Ha dicho Pedro Joaquín Caldwell en entrevista con CNN que están abiertos a cualquier investigación y que van a cooperar con cualquier investigación, cosa que nos alegra. Que el PRI colabore muy ampliamente para esclarecer esto es fundamental. Que Monex lo haga es fundamental. Que la Procuraduría General de la República con la FEPADE haga su trabajo es fundamental. Ni se diga el IFE, y la unidad correspondiente para hacer estas investigaciones es fundamental, independientemente del Tribunal Electoral, que a su vez va a resolver un asunto jurisdiccional para invalidar o no una elección. Eso ya veremos si camina o no en términos jurídicos. Independientemente de esa circunstancia que resolverá un conflicto postelectoral y una impugnación de este tamaño, es obligado, independientemente de lo que resuelva el tribunal, invalide o no las elecciones. Es muy importante que este país y los partidos políticos y los participantes en esta contienda colaboren ampliamente para saber qué hay detrás de algo que a todas luces es inquietante. No tenemos más datos que estos, que son suficientes para abrir, digamos, una exigencia muy amplia a las autoridades para jalar esta hebra llamada Monex Gate, como dicen algunos ya en este momento. Así que, pues Daniel, ¿hasta aquí nos quedamos? Sí, cerraría nada más que nos falta importadora y comercializadora EFRA del Registro Público de la Propiedad, sus apoderados o sus dueños, sus accionistas, Hernández Gustavo, Hernández Moisés, y en igual que en el caso que acabas de citar, pues no hay ninguna referencia de su domicilio. Esta empresa fue creada en el año 2009. Como tú dices, si la pregunta es de qué tamaño o de qué manera ha crecido esta importadora y comercializadora EFRA, que se dedica a la importación de cualquier cosa, digamos, es muy amplia el objeto, la denominación social que tiene, para entre el año 2009 y las fechas que ahora tenemos registros de sus compras, digamos, por vales, puedan gastarse entre mayo y junio, todavía es más dramático que en el caso de Inicio, más de 90 millones de pesos. ¿En un mes? En un mes, prácticamente en un mes. ¿Quién es esta empresa? ¿Quién es esta empresa? Ni la Cámara de Diputados. Y que además puede hacer que un banco, por ejemplo, le haga contratos del 14 de junio por 60 mil pesos, del 14 de junio por 14 millones, del 14 de junio de 298 mil pesos y del 14 de junio por 132 mil pesos, con los siguientes horarios: 2:51, 3:08, 2:12, 1:24. Ahí están los datos duros. Daniel Izárraga, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Buenos días, volvemos. Bueno, regresamos en esta transmisión, regresando al tema Monex, como decíamos. Bueno, pues ya comenté el asunto del caso 1 llamado Aquino, en función de lo que publica hoy el diario Milenio, que ya le comentamos en las partes esenciales, y que bueno, pues veremos en qué termina esta historia, porque al final de cuentas está la instancia judicial de California que va a revisar la denuncia de hechos presentada por este empresario, que como dijimos desde que lo presentamos, es un empresario que tiene como negocio principal el asunto de las cuestiones inmobiliarias, con su fuerte carga litigiosa por la naturaleza del negocio que él mismo describió en la charla previa que sostuvimos en su momento. Bueno, ahí está el caso 1, que veremos en qué termina y que estaremos pues abordando también en estos días. En el llamado caso 2 del Monex Gate está lo que el Partido Acción Nacional presentó a los ojos de la opinión pública y a los ojos de la autoridad electoral, y que investigó la autoridad electoral, es decir, el IFE, al revelarle a la opinión pública que efectivamente las tarjetas que mostraba a la sociedad el Partido Acción Nacional correspondieron, después de abrir la cuenta, a una cuenta de Monex fondeada con 70 millones de pesos. La autoridad electoral nos informó a los mexicanos, y es muy importante que nos haya dado ese dato, como espero nos dé más datos duros la propia autoridad electoral en un contexto como el que estamos viviendo. Sería muy relevante que precisamente, ahora ya a petición de todos los partidos, ¿no?, que el jueves que se van a reunir, pues dieran algunos informes preliminares de todos los temas abiertos, porque el cruce de acusaciones entre partidos políticos está a la orden del día,
Y todos, ya hoy, todos le piden al IFE que adelante informaciones de lo que están investigando. Se lo dijo Pedro Joaquín Codwell al IFE ayer, diciendo que revele lo que ha investigado del caso de Honestidad Valiente y las acusaciones que el PRI le ha hecho a la campaña de López Obrador, diciendo que tuvo un financiamiento indebido de 1,200 millones de pesos, dice el PRI, contra López Obrador. Y le dice al IFE que dé un informe de cómo va esa investigación y que lo dé el jueves. Lo mismo le pide el PAN, en voz de su presidente Gustavo Madero, y lo mismo le pide Jesús Zambrano hace unos días en esa inusual conferencia conjunta del PAN y el PRD al IFE respecto a las otras imputaciones, en este caso en contra de la campaña de Peña Nieto. Así que todos los partidos, los que están involucrados en esta discusión, le están pidiendo a la autoridad que revele lo que vaya conociendo de estas acusaciones, que son sumamente graves y que por lo graves deben ser consideradas por el tribunal, que es el ámbito jurisdiccional que va a calificar la elección, precisamente para evaluar lo que pasó y calificar la elección. Cualquier cosa que ocurra debería contemplar en la evaluación de los magistrados lo que resulte de la investigación de lo que el PRI acusa en contra de López Obrador y de lo que López Obrador acusa en contra del PRI en este cruce, en donde ya se está hablando de cosas sumamente delicadas, de dudas sobre el origen de los dineros, sobre imputaciones de lavado de dinero, sobre imputaciones de uso de dinero público. De un lado y del otro se acusan de lo mismo en esta parte de la historia, y de lo que en todo caso queda ahí como el gran tema de debate público en este momento, puesto por los propios actores políticos: el origen y destino de los recursos utilizados en las campañas políticas rumbo a la presidencia de México. Y en eso hemos andado, porque el corazón y los desafíos de esta democracia tienen que ver precisamente con de qué forma se impacta las candidaturas, las campañas y los gobiernos que vienen con el origen y destino de los recursos que hoy están bajo investigación. Por un lado, de la propia autoridad, y por otro lado, de medios de comunicación que, como este, hemos seguido la pista, como se dice comúnmente, del dinero. En este caso, la pista de Monex, que nos ha arrojado luces que nos inquietan y que genuinamente creemos la sociedad mexicana tiene derecho a saber. Hemos hablado, insisto, del caso 1, que ya hablé de él hace un momento, del caso 2 y del caso 3. El caso 2 es el de Roberto Gil Suart, que mostró estas tarjetas de Monex, cuyo fondeo ya reconoció el IFE, es un fondeo indebido porque procede de una persona moral no identificada oficialmente, pero que sería muy buena cosa que nos pudieran confirmar si en efecto, como hemos presumido, pudiera estar conectado ese fondeo con el caso 3, que es el que presentó Ricardo Monreal, y que está relacionado con dos empresas de las cuales hemos seguido la pista muy ampliamente en este noticiero. Dos empresas, una de nombre EFRA y otra de nombre Inicio. Hemos aportado información relevante acerca de quién es EFRA. Hoy nos queda mucho más claro quién es EFRA, quién está detrás de EFRA y qué tipo de comportamiento inquietante ha tenido esa empresa si nos atenemos a las facturas conocidas hasta este momento y que nadie ha negado en su autenticidad. Si alguien dijera que fueran que serían falsas estas facturas, que desde luego no lo son, ya lo tendría que haber dicho hace semanas, porque evidentemente son documentos fiscales, son facturas digitales emitidas por Monex, una por 91 millones de pesos en muy pocos días y otra por 50 millones de pesos también en muy pocos días, en comportamientos propios de las empresas que lavan dinero, porque si uno hace la adquisición por millones de pesos en pocos días o varias operaciones en un día por millones de pesos para empresas que desde luego no justifican, primero que son en un primer momento como fantasmas, y que no se justificaría de ninguna manera que se adquirieran esas cantidades de las figuras conocidas como recompensas empresariales. Entonces, bueno, uno dice, ¿qué hay detrás de estas empresas? ¿Quiénes están detrás de estas empresas?
la pista de los documentos oficiales que están a la luz ya de la sociedad mexicana nos condujo a nombres y apellidos que hemos expuesto aquí muy ampliamente en el caso de la empresa EFRA, que resultó ser propiedad de Emilio Fraga y vinculó de una u otra manera ese apellido que está a su vez relacionado con el PRI históricamente y en algún punto de conexión pues también con las evidencias de la campaña política de este partido. Ese es el caso 2. Y el caso 3 tiene que ver con lo que ese es el caso 3 porque ya estamos hablando de EFRA y son las facturas que mostró el movimiento progresista que nos dieron estas pistas. De tal suerte que le hemos dado cuenta de lo que hay detrás de la empresa EFRA y de quienes están detrás de la empresa EFRA. Nos hemos dado a la tarea de revisar con mecanismos similares de cruce de información, de búsqueda de documentos oficiales, de consulta con el registro público de la propiedad, de cruce de datos y de informaciones para saber quién está detrás de la otra empresa. La otra empresa cuyo nombre es Inicio. En su momento le dijimos que habíamos buscado por cielo, mar y tierra y no había nada de Inicio, ni una página de internet, ni nada que justificara la existencia de una empresa que era capaz de adquirir millones de pesos en recompensas empresariales de Monex en muy corto tiempo. Bueno, llegamos a una pista que le dijimos en su momento que era la pista de una participación en una humilde licitación de la delegación Iztacalco. Digo humilde comparada con los millones de pesos que compró con Monex de monederos de recompensas empresariales. 2 licitaciones que perdió Inicio en 2009, una, si no me equivoco, por 700 mil pesos y otra por 300 mil pesos. Licitaciones por invitación que se hicieron por parte de la delegación Iztacalco y que nos permitió obtener información acerca de la empresa Inicio. A partir de toparnos con que Inicio participó en 2009 en esas muy singulares licitaciones, en donde era la única empresa que no tenía en la carta de invitación que la delegación Iztacalco le hizo ni dirección, ni teléfono, ni nada, sino solamente el nombre Inicio, a diferencia de las otras empresas a quienes también se les invitó a participar en la licitación, que decían la dirección, el teléfono, el representante, todos los datos de las empresas a las que la delegación invitó para participar en estas licitaciones. La única que no tenía más que su nombre era Inicio. La única que dio un recibido en el 2010, a diferencia de todas las demás que decían recibido en el 2009. Raro el asunto, pero nos dio pistas. Y de esas y otras queremos hablar para darle a conocer informaciones acerca de qué hay detrás o quiénes están detrás precisamente de esta otra empresa, que es la que está en las facturas digitales de Monex, facturas fiscales digitales de Monex, emitidas para EFRA en un primer momento y para Inicio en un segundo momento. Saludo esta mañana a Daniel Izárraga, mi compañero periodista, y a Sheila Amador, compañera periodista de este equipo de noticias MBS. Sheila, buenos días. Gracias, buenos días, Carmen. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Con qué nos hemos topado? Cuéntenle al auditorio. Pues mira, Carmen, Grupo Comercial Inicio, una de las empresas, como ya decías, involucrada en la compra de tarjetas Monex, recompensas y vale, también es una empresa fachada, al igual que sucedió con EFRA. Inicio aparece, como decías, en al menos 22 facturas con Monex por un monto de 50.535.000 pesos pagados o desembolsados entre el 16 de abril y el 4 de junio de este año. ¿De qué tamaño, como decías, es Inicio para que pueda gastar este tipo de prestaciones o gastar en este tipo de prestaciones en poco más de un mes? En las facturas consta que el 25 de mayo, por ejemplo, hay pagos por 116.000 pesos, por 20.000 pesos y por poco más de 20.000 pesos, con diferencia de unas cuantas horas. Otro ejemplo, y es para dejar el peso de esta información, es que hay pagos por 462.000 pesos, 2 millones y 203.000 pesos, todos el 20 de abril de este 2012,
con apenas minutos de diferencia. Documentos oficiales, durante 3 semanas hemos recopilado información, Carmen, de documentos oficiales de nuestras propias bases de datos, de llamadas telefónicas y pues también de personas que se han acercado del auditorio a darnos información, que hemos corroborado y cruzado información hasta por lo menos 3 o 4 veces para corroborar que esta exista. Es decir, es más o menos la metodología que hemos hecho para llegar a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que detrás de los prestanombres está el dueño de inicio, los prestanombres que obviamente nadie encuentra, quien responde al nombre de José Luis Lozada Neira, quien también usa el nombre de Alejandro Pérez o Alejandro Jaén Pérez Lizárraga. De acuerdo con la información obtenida por esta primera edición de MBS en la investigación que se ha venido desarrollando prácticamente durante las últimas 3 semanas, este personaje se dedica a la venta de facturas para la deducción de impuestos. Hasta el momento hemos podido ubicarlo en 4 empresas fachada. Una de ellas es precisamente Inicio y cuenta con un par de socios. Uno se llama Carlos Luis Guerra, quien aparece como apoderado legal de Inicio en uno de los documentos que tenemos, y otro es Rodrigo Fernández Noriega, un presunto empresario dedicado al calzado, identificado ya por el movimiento progresista como una de las personas que depositó poco más de 3 millones presuntamente en Bancomones para las tarjetas Cival. Es decir, esto que el movimiento progresista presentó como personas por separado, en realidad hay una relación de sociedad. De acuerdo con la investigación de esta primera emisión de MBC Radio, José Luis Lozada Neira está involucrado en estas investigaciones por el presunto fraude legal de la campaña de Enrique Peña Nieto por medio de esas 2 empresas y a través de, pues, del mismo par de socios que hemos descubierto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hace 2 semanas dijimos aquí que el único rastro públicamente de Inicio era, como ya decías, Carmen, la licitación pública en la delegación Iztacalco. Ese registro fue irregular, como decías, ya que pues en las cartas no había nada que nos pudiera llevar a por lo menos a una dirección. Sin embargo, esto no fue tan totalmente desértico como lo pensamos en ese momento. Cuando empezamos a buscar, a indagar, a tratar de obtener información oficial, esta primera emisión tuvo acceso al registro de proveedores de varias delegaciones, y bueno, entre ellas obviamente la de Iztacalco. Antes de esta licitación, incluso Inicio puso un domicilio fiscal, y el domicilio fiscal que pone es calle Sinaloa número 84, Colonia Roma. Su objetivo es tan amplio que puede caber todo. Puede vender, comprar toda clase de bienes, productos para usos comerciales, industriales y domésticos. Lo primero que hicimos en ese momento, al tener esta dirección, ya que es un documento oficial, que en cualquier momento podemos ver en nuestras pantallas, de hecho ahorita lo estamos viendo en las pantallas de televisión, ahí viene el documento oficial donde se registra como proveedor y donde viene pues la dirección que acabo de dar en la Colonia Roma. Lo primero que hicimos fue ir precisamente a la Colonia Roma a preguntar ahí por Inicio y por esta persona que ya sabíamos que era el verdadero dueño. Vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, quien fue el encargado de hacer esta parte de la investigación. Hola, ¿qué tal? Daniel, Carmen, Sheila, muy buenos días. Efectivamente, pues como parte de este seguimiento periodístico de Noticias MBS a las empresas que sirvieron para el fondeo de monederos electrónicos de Bancomonex, previo a la jornada electoral, se visitó otro inmueble en la Colonia Roma, relacionado presuntamente con José Luis de Lozada Neira. Acudimos al número 84 de la calle Sinaloa en la referida colonia. El inmueble de planta baja y 3 pisos es custodiado por un elemento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, que tiene instalada al fondo del acceso al edificio una pequeña mesa para el registro de los visitantes. Se preguntó por el despacho de la empresa Inicio y el oficial contestó que era en el número 3 de la puerta baja, y enseguida señaló la puerta que se ubica a escasos 3 metros del lugar donde se nos atendió. Como en cualquier inmueble privado, tuvimos que registrarnos en el llamado libro de gobierno. Se nos permitió el paso e ingresamos al lugar que el policía auxiliar nos indicó era la empresa Inicio. Un pequeño pasillo de entrada divide a la recepción, donde nos atendió una joven empleada a la que preguntamos por el señor José Luis Lozada. Escuchemos. Buenas tardes. El señor José Luis Lozada. Juan Carlos Alarcón. ¿Juan Carlos Alarcón? Sí, gracias.
Mientras atendía nuestro llamado, observamos que en el muro izquierdo del pasillo luce un anuncio en cristal con un escudo y al calce el apellido Lozada. Arriba del módulo de recepción, otra placa anuncia a la empresa Ambra Consultores SC. La recepcionista salió nuevamente y preguntó el asunto a tratar, por lo que mostramos la credencial que nos acredita como reportero de Noticias MBS, y nuevamente acudió a la oficina de la persona por la que se preguntó. Momentos después se presentó un hombre bien vestido, de 35 a 40 años aproximadamente, y con notable nerviosismo expuso lo siguiente. Primeramente escuchemos a la joven que hizo esta interrogación y posteriormente a esta persona. Escuchemos. ¿De qué asunto, perdón? Vengo de MBS Radio. Así es. No, yo creo que se equivocaron. Me dijeron aquí en la entrada que aquí era la empresa Inicio. No, aquí es otra. Aquí es Ambra Consultores. ¿Qué es? ¿Perdón qué? Ambra. ¿Ambra Consultores? Aquí no es. ¿No es aquí la empresa Inicio? No, aquí no es. Ah, ok, bueno. Muchas gracias. ¿Con quién tuvo el gusto? Con Rodolfo. Muchas gracias. Gracias. ¿Que no es hasta la empresa Inicio? ¿No es? No. Es Ambra. ¿Ambra? Ah, Pero Inicio entonces no existe. yo creo que no. Inicio es ¿Dónde? con doble Z. Pues no, yo creo que no, si es Ambra, yo creo que no. ¿Pero no hay ninguna que se llame Inicio? No. ¿Aquí no? Aquí es 84 de Sinaloa, ¿va? Ajá. Ok. El policía al que se escuchó en esta última parte de la grabación dijo entonces desconocer cuando inicialmente señaló con el índice la puerta de la empresa por la que preguntamos, es decir, la empresa Inicio. A distancia nos siguió la puerta del edificio, el cual luce a lo alto de la fachada el número 84 de la calle Sinaloa. Ni la persona que nos recibió y tampoco la recepcionista salieron del inmueble para cerciorarse de nuestra partida. Es el reporte que tengo. Gracias. Y bueno, ¿qué otra pista tenemos, Carmen? En las facturas de Monex, la dirección de inicio, digamos que era diferente. Es decir, si nos atenemos a las facturas que presentamos aquella vez y que nos sirvieron para decir que era una empresa fantasma, como a otros medios de comunicación después lo hicieron, tenemos la calle que era Homero 136, despacho 1004, en Polanco. La primera vez ubicamos ahí una dentista de nombre María del Rocío Lozada, quien rechazó cualquier relación con Inicio, dijo desconocer de qué le estábamos hablando. Subrayo esto porque el nombre completo de la doctora, investigándolo, es María del Rocío Lozada Neira, es decir, es hermana del dueño de Inicio, José Luis Lozada Neira. Esta parte de la investigación estuvo a cargo de mi compañera Sheila Amador. Te escuchamos, Sheila. Gracias, Daniel. Bueno, pues una vez que hicimos este cruce de apellidos, de datos, nos comunicamos al consultorio, nuevamente al consultorio de la doctora, y preguntamos ahora ya por su hermano, por José Luis Lozada Neira. Y si podemos escuchar el audio. Bueno. Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿el señor José Luis Lozada Neira? ¿De parte de quién? Es personal, no sé si pudiera hablar con él. No, señorita. ¿De parte de quién? De Sheila Amador, ¿no está por ahí? No, tampoco no se encuentra. ¿No sabe a qué hora lo podría encontrar? No sabría decirle. ¿O algún teléfono? Es que sabe que me super urge encontrarlo. No sé decirle. No sé decirle. Gracias. ¿O irá para mañana? Bueno, no estaba, pero al hablar al consultorio de la doctora, pues se escucha lo que acabamos de apreciar. Y bueno, pues tenemos una primera declaración de la doctora, que ahora sabemos es hermana del dueño de Inicio, que bueno, pues a ti, Sheila, te negó precisamente que tuviera algún vínculo con nada que ver con la historia, pero ahora tenemos el dato de que hay por lo menos esa conexión entre estos dos nombres. Exactamente. Que el consultorio dental no era tan inocuo como parecía en esta historia. Así es, sí. En la primera vez que acudimos al lugar y que fuimos a verificar y que descubrimos que era el consultorio dental, fue la doctora quien nos dijo que no estaba ahí la empresa Inicio, que no conocía nada de ella. Y bueno, pues ahora ya con este cruce de datos, pues pudimos conocer los apellidos, ¿no? Sí, Carmen, de acuerdo con la escritura pública 47.334 del notario público 165,
que MBS tiene en su poder. Los accionistas de inicio, como después lo publicaron otros medios de comunicación, son Ramón Paz Morales y Juan Carlos Fragoso Oscoy. Evidentemente, como ya es desde el dominio público, se trata de varios prestanombres, y fuimos allá a las direcciones que encontramos tanto en la escritura pública, que coinciden precisamente con el registro público de la propiedad, y después coincidieron con las que dio públicamente el movimiento de la izquierda encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, fuimos allá, y esto es precisamente esta parte de la investigación corre a cargo de mi compañero Juan Omar Fierro. Si quieres, Carmen, vamos a escuchar a Juan Omar. Adelante. Carmen, Daniel, muy buenos días. Pues a 19 días de que se dieran a conocer estas facturas del caso Monex, que involucran a las empresas Grupo Comercial Inicio y Comercializadora ESA, pues apenas el IFE comenzó a indagar a estos supuestos accionistas de dichas compañías en los domicilios indicados por los dos supuestos accionistas del Grupo Comercial Inicio, Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragoso Oscoy. No se ha presentado tampoco... Juan Omar, perdón que te interrumpa. ¿Dijiste apenas ayer? Sí, apenas ayer se presentó el IFE en uno de estos domicilios, y en tanto en los dos domicilios, porque acudimos a los dos, de Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragoso Oscoy, todavía no se ha presentado ningún funcionario de la Procuraduría General de la República, y mucho menos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, para realizar algún tipo de diligencia ministerial. Y es que, te decía, personal del IFE se presentó ayer en el domicilio de Juan Óscar Fragoso Oscoy para solicitar información del caso. Los funcionarios del IFE acudieron el día de ayer a la calle de Iguala número 50 en la colonia Exegido de San Lucas Patoni, municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, para tratar de localizar a esta persona. Sin embargo, los funcionarios del IFE que acudieron a ese domicilio no encontraron a Juan Óscar Fragoso, debido a que este falleció el 17 de julio del 2010 en un accidente de tránsito. Además, el padre del ahora occiso, Hugo Fragoso Rivero, negó que su hijo fuera socio del Grupo Comercial Inicio, y también pues aseguró que jamás había escuchado hablar de esa compañía. En tono irónico agregó que su familia ya quisiera ser dueño o accionista de una empresa, ya que todos sus integrantes son obreros y campesinos. Molesto por lo que califica como una infamia para alguien que ya no se puede defender, Fragoso Rivera reveló que entregó una copia de este certificado de función de su vástago a los funcionarios del IFE que acudieron a buscar a Juan Óscar Fragoso Oscoy. Incluso pidió que su familia deje de ser importunada tanto por los partidos políticos como por las autoridades, destacando que este hecho ya está afectando la salud de su esposa. En tanto, en el domicilio del otro supuesto accionista del Grupo Comercial Inicio, Ramón Paz Morales, los habitantes del predio ni siquiera lo conocen, a pesar de que llevan más de 10 años residiendo en el lugar. Se trata de una casa habitación localizada en el puerto Tuxpan número 2, colonia El Puerto, municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Los habitantes de dicho inmueble aseguraron que no recuerdan a ninguna persona con ese nombre. En una breve entrevista señalaron que hasta la tarde del domingo 22 de julio, ningún representante legal del IFE, la PGR o la FEPADE se habían presentado para buscar al supuesto accionista de Inicio, ni tampoco para solicitar información de esta compañía que pagó a Grupo Financiero Monex pues estos 50 millones de pesos por la emisión de monederos electrónicos. Vamos a escuchar lo que nos dijeron en esta breve entrevista. Señor Ramón Paz Morales, usted pero no lo recuerda. No, yo no recuerdo que viva aquí. Esta es una casa, no sé si rentan o no es de ustedes. No, aquí no se renta, no es particular. ¿Sí? Aquí no me acuerdo yo mis camionetas. No han recibido ninguna visita del IFE, por ejemplo. No. ¿Buscando a esta persona? No, nadie ha venido aquí. La señorita que usted está viendo aquí. Bueno, desde que yo tengo aquí, tengo casi 10 años que nunca ha venido este señor aquí. Hasta ahorita llegaste aquí, no sé. ¿Tampoco conoce el señor José Luis Lozada Leyes? No, nunca la había sonado. Nunca había conocido al señor. O la empresa Inicio. Tampoco. Y bueno, cabe señalar que los domicilios de estos supuestos accionistas de Inicio, Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragoso Oscoy, se encuentran en una zona popular de Tlalnepantla, distantes apenas entre sí por unas 10 cuadras, y que de acuerdo con el padre de Juan Óscar, Hugo Fragoso, pues Juan Óscar sí conocía a Ramón Paz Morales, pero señala que apenas trabajaron conjuntamente en algunas obras de construcción.
sin que ninguno de los dos tuviera algo que ver con esta empresa Inicio. Carmen, pues lo que encontramos en esta búsqueda. Muy bien, Juan Omar, te apreciamos muchísimo lo que es esta colaboración en esta investigación de este equipo de trabajo. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días. Pues de la misma manera que EFRA, Inicio, bueno, pues hay que decirlo con esas letras y con estas palabras, utilizó a personas de escasos recursos, a personas que tienen estas características y que desde luego su circunstancia no corresponde a la que podría ser la circunstancia de alguien dueño de empresas que son capaces de comprar monederos de Monex por millones de pesos en pocos días. Lo que podemos subrayar a raíz ahora de esta parte de la investigación que tiene que ver con Inicio es que, al igual que EFRA, que también siguiendo las pistas encontramos que quien está detrás de EFRA realmente es Emilio Fraga, que es uno de los miembros de la familia Fraga de la que hemos hablado en estos días, de la misma manera en que EFRA pone como sus accionistas en los títulos oficiales a personas que desde ningún punto de vista podrían ser en términos prácticos accionistas de esa o de ninguna otra empresa, por las descripciones que acabamos de hacer. Al igual que EFRA, Inicio tiene una circunstancia similar. Prestanombres, les llamamos a estas personas que acabamos de saber quiénes son o reiterar quiénes son. Lo que podemos ahora agregar como dato a la información que estamos recabando es que así como detrás de EFRA en realidad está Emilio Fraga, detrás de Inicio está el señor José Luis Lozada Neira. Y son quienes deberían explicar qué hay detrás de la adquisición millonaria de recompensas empresariales de Monex en un corto periodo, con el comportamiento que hemos descrito aquí tan singular, propio, característico de las empresas lavadoras de dinero, porque eso de hacer varias operaciones en un día por cantidades millonarias y que sus propias empresas, llamémosle así, no responden a ningún patrón empresarial que justifique la adquisición masiva de estos elementos que hemos aquí mostrado de recompensas empresariales. Angélica Melín en su momento nos trajo el dato para efectos comparativos del Congreso de la Cámara de Diputados, que también tiene esta figura de recompensas corporativas o figuras de esta naturaleza, un ente público de 4 o 5 mil empleados que compra X cantidad, que es bastante lejana a la cantidad a la que estas dos empresas compraron de recompensas empresariales de Monex. Así que estamos, Sheila, Daniel, precisamente frente a este modus operandi que genera muchas inquietudes, porque al final de cuentas lo que tenemos son facturas fiscales emitidas por Monex a estas dos empresas tan oscuras u opacas, como hemos podido demostrar, y cuyos dueños reales, no puestos en los documentos de las acciones y de los registros públicos, son Emilio Fraga y Lozada Neira, en el caso de EFRA y de Inicio. Esas son las empresas, esas son a quienes se les facturó por parte de Monex esas cantidades. Estamos con los elementos que nos permiten presumir, porque hasta que no se constate oficialmente, presumir por los indicios que tenemos de que pueden ser las empresas que a su vez fondearon precisamente parte de los monederos electrónicos, en este caso de la cuenta de 70 millones que en su momento el IFE dio a conocer. Ese dato se tendrá que corroborar en su momento, pero por lo pronto estamos frente a la conducta empresarial, digamos así, de estos dos nombres, Inicio y EFRA, que generan inquietudes muy importantes. El punto de conexión en el caso de EFRA con la campaña del PRI, en su momento lo comentamos precisamente porque uno de los Fraga formó parte o ha formado parte de la propia campaña de Enrique Peña Nieto, como lo dijimos. Gabino Fraga Peña formó parte, tal como su padre lo reconoció en la entrevista que le dio a Reforma, de una parte de la responsabilidad regional del tema de compromisos emitidos por Peña Nieto en su momento. Recibimos una carta de Gabino Fraga Peña, que no hemos leído todavía porque el acuerdo con Gabino Fraga Peña, acorde a lo que nos dijo su asistente, no hemos hablado con él directamente, era que nos lo iba a decir al aire.
y ciertamente sería mucho mejor que pudiéramos hablar con él directamente al aire para que pudiéramos tener su voz y su planteamiento acerca de lo que se ha difundido en este y ya en otros medios con mucha amplitud sobre la relación de Efra o de Emilio Fraga, en este caso con su hermano o medio hermano Gavino Fraga Peña. Sigue abierto el micrófono y si finalmente no logramos establecer contacto con él, bueno, desde luego que leeré la carta que nos ha enviado, no es que le regatee el conocimiento de la carta, por supuesto que lo leeremos, pero una vez que al habernos enviado la carta hace algunos días se han agregado informaciones acerca precisamente de los vínculos de Gavino Fraga Peña con el Estado de México, particularmente se ha publicado información acerca de contratos y de participación en licitaciones en el Estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Erubiel Ávila, que fueron publicados por el diario Reforma. Una vez que se han ido agregando informaciones, la carta que nos llegó en esta fecha, bueno, ya no incluye otras cosas que se han publicado también en otros medios de comunicación, como es el caso de Reforma y el periódico y la revista Proceso, que también han aportado informaciones al respecto de este tema. Dicho lo anterior, si no logramos establecer una comunicación con Gavino Fraga Peña para estos propósitos, pues entonces le leeremos la carta que nos envió hace algunos días, por supuesto que sí. Daniel, Sheila, pues nos quedamos aquí con la información acerca de quién está detrás de la empresa Inicio, el señor de apellido Lozada Neira, que bueno, pues resultó ser el hermano de quien tiene un consultorio dental aquí cerca en Polanco, como lo acabamos de corroborar. Daniel, para cerrar. Sí, vamos a comentar algo más, Carmen. A diferencia de Efra, Inicio tiene un modo operandi un poco más complejo. Es decir, hay una serie de empresas fachada que no solamente es Inicio, como vamos a tratar de describir enseguida. En la escritura pública, de la que ya hemos dado cuenta, hay un par de nombres que han pasado desapercibidos, los apoderados legales: Carlos Ruiz Guerra y Alejandro Jaén Pérez Lizárraga. Este último es precisamente el alias o el segundo nombre del dueño de Inicio, José Luis Lozada Neira. Además, en la misma escritura pública que tenemos en nuestro poder, Carmen, hay una credencial de lector a nombre de Carlos Luis Guerra y, curiosamente, y aquí quiero poner atención del auditorio, una dirección que es en la colonia San Lucas Patoni, en la calle de Ignacio Zaragoza, en Naucalpan. Es decir, se trata de la misma colonia en que está ubicada la familia de Juan Carlos Fragoso Oscoy, como reportó Juan Omar, y muy cerca, cuando dijo Juan Omar, de Ramón Paz Morales, es decir, los separan solo 10 calles. Quiere decir que quien sí está identificado en el alta de la empresa, que sí existe y que dejó una credencial de lector y que viene su dirección, es vecino. Vecino de estas dos personas que son los prestanombres, que a su vez acabamos de escuchar con Juan Omar que se conocen. Entonces, digamos, de dónde vienen los prestanombres, por llamarles de alguna manera, digo de alguna manera porque parece ser que eran trabajadores de la construcción, pues es que son vecinos de la misma zona donde vive o vivió Juan Carlos Ruiz Guerra, que se presentan los papeles que tenemos nosotros de la notaría pública como el primer apoderado legal de Inicio, y que en realidad, bueno, pues sí es uno de los socios de quien ahora descubrimos que es el verdadero dueño. Y además hay otra cosa más, Carmen: el alias de esta persona, de Lozada Neira, Alejandro Pérez Lizárraga, lo encontramos también en la comercializadora Atama, que es otra de las que denunció el movimiento progresista como parte del financiamiento de Monex. Y los accionistas son los prestanombres. Voy a decir cómo viene: accionista Ramón Paz Morales, Juan Óscar Fragoso Oscoy, y el apoderado legal, ojo, Alejandro Jaén Pérez Lizárraga y Juan Carlos Ruiz Guerra. Estamos hablando de básicamente el mismo círculo, todos nos llevan a los mismos nombres, a los mismos personajes, pero hay un detalle más, si me permites, Carmen, que creo que es muy importante para esclarecer qué está sucediendo. En esta búsqueda exhaustiva que hemos hecho, encontramos permisos de construcción a nombre de Lozada Neira, y Sheila nos va a explicar de qué se trata. Después de la pausa nos cuentas esto. Bueno, regresamos en la parte final de esta presentación que estamos haciendo en este momento de la mañana con Daniel Lizárraga y con Sheila Amador. Sheila. Gracias, Carmen. Bueno, pues de acuerdo con el expediente 792 del reporte trimestral de solicitudes para dictamen 2009 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, resultó favorable un dictamen de demolición obra nueva
remitido por José Luis Lozada Neira para ejecutarse en el número 282 de la calle Ámsterdam, Colonia Hipódromo Condesa, en la delegación Cuauhtémoc. En ese predio de 363 metros cuadrados, la empresa JSA Arquitectura construye desde 2011 un proyecto de vivienda urbana. De acuerdo con su página de internet, esa firma tiene 15 años de experiencia y ha sido galardonada a nivel nacional e internacional. Al comunicarnos el teléfono del contacto con dicha oficina, preguntamos por el señor José Luis Lozada Neira. La telefonista... A quien ubicamos como el dueño de Inicio. Así es. La telefonista nos indicó que no se encontraba, pero no lo desconoció e incluso comentó que había asistido a algunas juntas, por lo que nos proporcionó el número telefónico de la oficina de Lozada. Entonces mi compañero Daniel Izárraga se comunicó a ese número y vamos a escuchar lo que ocurrió. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor José Luis Lozada Neira. ¿Quién habla, perdón? Daniel Izárraga. ¿De dónde habla? MBS Radio. No se encuentra, no sé si gusta dejar su recado. Sí, mi nombre es Daniel Izárraga de MBS Radio, no sé si lo puedo encontrar más tarde. No. Disculpe, estoy hablando a su empresa, es en la calle de Sinaloa, ¿verdad? No. Bueno, es que me dieron este número, ¿no es un despacho ahí? No. Ya, perdón, ¿es la empresa Inicio? Perdón, Sugerente llamada. Así es. Así abruptamente se cortó la información, volví a marcar un par de veces y ya no respondió nadie. Quiero decir que en esta calle, en el 84 de Sinaloa, como fue la pista original, y con esto concluimos, podemos decir en este momento que hay varias empresas registradas. Está de entrada Inicio, está registrada Ambra Consultores, como se percató nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, y está otra que se llama Abastecedora Integral de Cómputo. ¿Cómo llegué a esta tercera? Porque de acuerdo a fuentes que tenemos en la primera emisión, el número telefónico al que marqué, el que ustedes escucharon, el que escuchó el auditorio, corresponde, de acuerdo a su facturación, a la calle de Sinaloa 84, y es exactamente el mismo despacho y está a nombre de Abastecedora Integral de Cómputo. Carmen, digamos que todo siguiendo esta ruta del dinero, pues nos lleva también a Atama, y de Atama pues seguimos al particular de apellido Noriega, que es otra de las personas que se ha identificado como todas las gentes que aportaron dinero a Monex, que de acuerdo al periódico Reforma ya salió y no se encuentra, y parece que se fue de la ciudad por lo menos. Que lo único que se pudo es tener un testimonio de alguien que dijo sí, se fue con una maleta. Así es. Según narra el propio periódico Reforma, que ha seguido también pistas importantes que ha aportado a sus lectores en estos días. Pues nos quedamos hasta esta parte de la investigación que hemos podido realizar en las últimas semanas. Como bien dices, Daniel, en el caso de la empresa Inicio, que es una de las dos empresas que hemos seguido de cerca y ofrecido información al respecto de quién está realmente detrás de estas empresas, empresas que pudieron recibir estas facturas fiscales emitidas por Monex por cantidades millonarias, como hemos dicho, tiene su complejidad, Inicio, porque es un conjunto de empresas, es un conjunto de empresas que hemos podido identificar relacionadas con este hombre de apellido Lozada Neira. Y bueno, pues que en el último tramo de la investigación pudimos identificar que efectivamente está relacionado con un permiso de construcción del que habló Sheila en esta parte final de la investigación. Están ahí a consideración de nuestros radioescuchas y televidentes estos elementos que nos llevan al punto de, bueno, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a qué tipo de estructuras empresariales que están hoy siendo investigadas por la autoridad electoral? Que es muy importante decir que en efecto hay una investigación abierta por parte de las autoridades sobre estas empresas y sobre la empresa no identificada, las empresas no identificadas, de las cuales sí se sabe que hubo un fondeo de 70 millones de pesos para casi 10,000 tarjetas Monex. Estos elementos están siendo investigados por las autoridades del IFE, y nosotros hemos aportado, periodísticamente hablando, un conjunto de elementos que nos muestran al típico modelo empresarial que utiliza prestanombres, que tiene una conducta propia de lavado de dinero, y que en este caso la empresa Monex tiene muchas cosas que explicar a las propias autoridades, a las electorales y a las otras. Tuvimos en algún punto
una llamada de Monex. Hemos leído todos sus comunicados y estamos al pendiente de lo que también tenga que decir, por supuesto, sobre lo que aquí se está exponiendo. Tuvimos en su momento una comunicación de la dirección de Monex. Nosotros, desde luego que manifestamos nuestro interés en hablar con la dirección de Monex, pero al final desistieron. Al final desistieron de la entrevista, que hubiéramos agradecido mucho, porque sería muy importante escuchar de la propia voz precisamente de este ente financiero lo que pudiera decir respecto a lo que nosotros hemos podido mostrar a nuestro auditorio. Tristemente ya no se concertó esta entrevista por razones que el propio Monex después emitió en comunicados diciendo que estaría impedida Monex de revelar informaciones que están en curso de investigación, y bueno, pues dimos por cerrada la posibilidad de la entrevista, aunque el micrófono sigue abierto si es que cambiaran de opinión. Eso en lo que corresponde a Monex. Daniel Lizárraga, Sheila Amador, en lo que corresponde a Inicio y a EFRA. Bueno, pues nos condujo en el caso de EFRA al nombre Emilio Fraga, este empresario que, bueno, pues según la investigación de Anabel Hernández en Reforma, es un empresario que ha hecho incluso aportaciones al PRI en los últimos años, es una familia muy relacionada con el PRI. Eso por sí mismo no imputa a nadie, no estamos diciendo que ser priista sea por sí mismo la imputación de una conducta. Lo que estamos diciendo es que esta investigación conduce a gente que está vinculada con el PRI y a gente y una familia que está en este caso relacionada con la campaña de Peña Nieto, como fue el caso de Gabino Fraga Peña, según reconoció su propio padre en entrevista también con Reforma. Así que bueno, pues el tema está ahí, Daniel. Gracias, Sheila, gracias, Daniel, a los dos. Después de la pausa, pues yo creo que daré lectura a la carta que me envió Gabino Fraga Peña, diciendo que la carta nos la envió el viernes 20 de julio a las 00:03. Y ciertamente no la vimos en su momento para darla a conocer el viernes mismo, y después de nuestro noticiero caímos en cuenta que habíamos recibido a esa hora esta carta, y gestionamos con su asistente la posibilidad de una entrevista que nos habían asegurado se podría hacer, y que en 2 ocasiones consecutivas a la hora de hacer el contacto telefónico ya no fue recibida nuestra llamada. Dicho lo anterior, digo que sigue abierto el micrófono para los aludidos, incluyendo a Gabino Fraga Peña, pero una vez que no hemos podido establecer la comunicación al aire con él, entonces daremos cuenta de lo que nos envió por escrito, después de la pausa. Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Decíamos hace rato que, bueno, habíamos recibido una carta hace algunos días de Gabino Fraga Peña, y bueno, pues que habíamos reservado la lectura de esta carta a la espera de que podríamos conversar con él, tal como quedamos con su asistente, al aire de este contenido. Y bueno, pues en virtud de que no hemos podido establecer esta comunicación que hubiéramos deseado, daremos lectura a la carta. Debo decir que la carta fue enviada en la madrugada del jueves al viernes, aquí mismo a nuestro correo de noticias MBS. Es una fecha, 20 de julio, entre el 20 y el 21 de julio. Esta carta ya no contempla cosas que se publicaron posteriormente a la emisión de esta carta. Por ejemplo, las informaciones que publicó el diario Reforma acerca de la vinculación que con los gobiernos del Estado de México en términos empresariales ha tenido Gabino Fraga Peña. Se le presenta con información pues como empresario contratista que ha recibido precisamente pues contratos de esta entidad en el tiempo en que fue gobernador Enrique Peña Nieto y en el tiempo en que es ahora gobernador Erubiel Ávila. Importante el tema porque, bueno, pues es un contratista que a su vez, según la propia declaración de su padre en el diario, pues es un contratista que a su vez estuvo relacionado con la campaña política a través de la coordinación de los compromisos por México en una zona de la República Mexicana. Esa información se publicó posteriormente a la carta que nos envía, y yo no sé si es uno de los motivos por los cuales ya no hemos podido conversar con él al aire. Como sea, una vez que no pudimos contactar finalmente esta charla al aire como hubiéramos deseado, entonces leo esta carta que me envía de jueves a viernes en la madrugada.
en donde dice: el día de ayer en su programa de radio se formularon diversas alusiones sin sustento hacia mi persona, así como especulaciones que sugieren que una empresa denominada importadora y comercializadora EFRA es manejada por un servidor. No solo me dirijo a usted para solicitarle mi derecho de réplica, sino para exhortarla a que en el ejercicio pleno de la libertad de expresión que como ciudadana y periodista tiene, procure salvaguardar el derecho que tenemos las personas a la honra y a la buena reputación generada a partir de muchos años de trabajo, caracterizados por la seriedad e integridad de quien suscribe la presente. La invito a que en adelante le apueste a la responsabilidad periodística, además, antes de permitir que se lancen de manera indiscriminada acusaciones sustentadas en hipótesis sin fundamento. Las garantías de libertad de expresión y derecho a la información consagrados por nuestra Constitución política cobran sentido si y solo si éstas se ejercen de manera responsable, por lo que le solicito muy atentamente que por un principio de respeto hacia mí, mi trabajo, mi honra y de respeto hacia el derecho de sus radioescuchas a recibir información precisa que contribuya en la construcción de la verdad, haga públicas en su programa mis siguientes consideraciones. 2 puntos. En primer término, le comunico que, en efecto, junto con mi padre Gavino Fraga Mouret, desde el año 1989, tengo una sociedad en el grupo GAP, SADCB, sociedad que opera única y exclusivamente para la prestación de servicios legales. Debo mencionar que mi oficina se encuentra ubicada en la calle de Campos Elíseos, en tanto que la oficina ubicada en la calle de Calderón de la Barca, que se mencionó en su programa y con la que presuntamente hizo contacto su equipo, es una oficina desde donde mi padre opera su parte de la sociedad con Grupo GAP y desde donde, hasta donde tengo conocimiento, su hijo, Emilio Fraga Gilaire, atiende sus propios proyectos. Con base en lo anterior, estoy en condiciones de afirmar de manera categórica que ni Grupo GAP SADCB ni un servidor, de forma directa o indirecta, tenemos ni hemos tenido vínculos de ninguna naturaleza con las empresas Monex y EFRA que hicieron mención en su reportaje. De igual forma, debo manifestarle que, contrario a lo señalado en su reportaje, no fui nombrado por el licenciado Enrique Peña Nieto como coordinador regional de compromisos de campaña, sino que por invitación del licenciado Sergio Vaz tuve el honor de colaborar en la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional como enlace regional de compromisos para los estados de Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal, Guerrero y Morelos, siendo mi función primordial el sostener reuniones con la población con el fin de identificar aquellas necesidades que pudieran ser susceptibles de generar compromisos por parte del entonces candidato y ahora presidente electo, dice Enrique Peña Nieto. Le agradezco de antemano la atención que se sirva a dar al presente asunto y me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración adicional. Reciba un saludo, Gavino Fraga Peña. Bueno, primer dato corroborado, que el señor Gavino Fraga Peña pues sí formó parte de la campaña de Enrique Peña Nieto, no nombrado directamente por Enrique Peña Nieto, cosa que no creo que se haya dicho aquí, pero en fin, nos aclara que quien lo invitó fue el licenciado Sergio Vaz para colaborar en la campaña presidencial del PRI como enlace regional de compromisos por los estados de Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal, Guerrero y Morelos. El dato de su vínculo con la campaña está corroborado por él mismo. El dato de que forma parte de Grupo GAP, que es este grupo de abogacía profesional, está corroborado por él mismo. El punto revelado por nosotros es que la empresa EFRA, que recibió facturas fiscales digitales de Monex, efectivamente es de su medio hermano Emilio Fraga, quien puso como domicilio fiscal la calle Calderón de la Barca, que es una de las 2 oficinas de Grupo GAP y que conduce precisamente a la gran pregunta de por qué EFRA compró millones de pesos en pocos días a Monex en recompensas empresariales. Él hace un deslinde de el hijo de su padre, como él dice, es decir, de su medio hermano, pero por lo pronto, bueno, pues hay ahí un conjunto de informaciones que expusimos tal y como las escuchó usted en su momento, que aquí van siendo de alguna manera corroboradas por el propio Gavino Fraga Peña, que nos puede en este momento, bueno, pues importar como el hecho de que en efecto, tal como se dijo, formaba parte de la campaña de Enrique Peña Nieto.
¿Qué relación tiene Gabino Fraga Peña con Emilio Fraga, su medio hermano? Bueno, por lo pronto la conexión es que la dirección fiscal de la empresa que recibió las facturas fiscales por parte de Monex es la misma del grupo GAP al que pertenece, junto con su padre, tal y como nos lo dice en esta misma carta. La parte de la parte de la empresa GAP que opera en Calderón de la Barca, dice, es la que opera mi padre, pues es la misma dirección fiscal que se puso en Nefra. Yo creo que esta carta es de mucha utilidad, se la agradezco porque nos corrobora varios de los datos aquí exhibidos y siguen las investigaciones correspondientes por parte de la autoridad del IFE y de los medios de comunicación que estamos siguiendo la pista de Monex. Lamento que no hayamos podido conversar, insisto, ya directamente con Gabino Fraga Peña, pero insisto también que el micrófono continúa abierto para cualquier otra aclaración. Elementos adicionales de su persona ya no fueron publicados aquí, sino por el diario Reforma en estos últimos días. Estamos viendo pues la tarea empresarial precisamente del grupo de los Fraga en licitaciones y en contratos que han sido descritos periodísticamente también en estos últimos días, relacionados entre otras cosas también con el Estado de México. Así que bueno, los datos se siguen sumando y la investigación sigue su curso en los diferentes ámbitos en donde se está realizando. Son las 10:03, este es el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a cerrar aquí nuestro programa esta mañana. Después de esto, bueno, pues quédese con nuestra programación. Estaremos siguiendo de cerca todo esto que evidentemente ya tiene otras implicaciones. Y bueno, pues ahora también atentos y atentas a lo que va a ser la sesión del jueves en el IFE. Una vez que todos los partidos políticos, por una razón u otra, en estas acusaciones e imputaciones cruzadas, le están pidiendo al IFE que dé a conocer los informes preliminares que pueda tener de estos temas por parte de quienes han presentado recursos legales al respecto, o de lo que ayer dijo Pedro Joaquín Caldwell en contra de la campaña de López Obrador, acusándolo de haber recibido 1,200 millones de pesos que, afirma el PRI, habrían sido producto de recursos del gobierno del Distrito Federal, asunto que la autoridad, pues ahora también está obligada a investigar y a clarificar. Todo a la mesa. Pues lo mejor que le puede pasar a la sociedad mexicana es que la investigación se abra muy ampliamente para saber de los orígenes, de los destinos y de las imputaciones cruzadas entre candidatos y partidos, todos ellos por la presidencia de la República. Ni más ni menos que de eso se trata. Hasta aquí, gracias por acompañarnos, lo espero mañana tempranito a las 6. Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.